Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos hoy con el estudio de Apocalipsis. Y voy a hacer un breve recuento. Vimos en el capítulo 1 la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cómo se le revela al apóstol Juan a través de visiones que le muestra en su mente, en su alma, y le da la iluminación el Espíritu Santo para que él pueda entender esas visiones que se presentan a través de imágenes. Siempre es necesario recordar que como son visiones, no es que el apóstol Juan va al cielo, porque para eso tendría que tener un cuerpo glorificado. Hasta ahorita solamente hay dos mortales que no han visto gustado de la muerte, que son Enoc y Elías. Por lo tanto, al estar en la presencia de Dios, tienen que tener necesariamente un cuerpo glorificado. Luego vimos en el capítulo 1, versículo 19, hay un texto clave, porque es el esquema breve que nos brinda la Biblia sobre cómo este libro es necesario que nosotros lo estudiemos. En el capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto. Son todas las visiones que se le presentan a Juan. Y las que son están en el capítulo 2 al capítulo 3, que es el tiempo de la iglesia. Y luego del tiempo de la iglesia está las cosas que han de ser después de estas. Luego vimos en el capítulo 4, dice: después de esto miré, hay un conectivo allí. ¿Qué quiere decir después de esto? Que ya se habían hablado sobre las 7 iglesias del Asia Menor, concluyendo con la iglesia de la Odisea. Es decir, cuando en el capítulo 4 dice: después de esto miré, es que ya el tiempo de la iglesia en esta tierra ha pasado. Vemos entonces que dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Es muy clara la expresión. Ahora se va a referir en esa visión lo que él está viendo en el cielo. Ya no se proyecta aquí en la tierra, sino en el cielo. Lo dice la palabra. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque existen otras interpretaciones que dicen que la iglesia en ese momento no está en el cielo, sino que aún está en la tierra. Pero si nosotros aplicamos las normas de interpretación, el conectivo nos dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, el apóstol Juan en visión es llevado al cielo y comienza a desarrollarse la escena allí en el cielo. Ahí conseguimos a nuestro Señor, que es descrito con las piedras preciosas, con los colores de cada una de ellas, como símbolo de la gracia de Dios. Y allí existen unos personajes llamados los 24 ancianos, que están allí en el cielo. Existen 24 tronos, lo cual muestra que son autoridad. Están al lado del Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiere decir que forman gobierno junto con Él y tienen esa autoridad delegada por Él. Y hemos entendido que estos 24 ancianos corresponden a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde interpretar el capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor en su capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la Biblia, cuando nosotros vemos que hay algo que está en la mano derecha del Señor, quiere decir que está aprobado por el Señor. Cuando vemos que está sentado a la diestra del Padre, está aprobado por el Padre que Él esté sentado allí. Ahora, si tenemos un libro
que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, que nosotros sabemos ya que es nuestro Señor Jesucristo, es un libro que está aprobado por el Señor. Y en ese libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. La Biblia toma una figura de la antigüedad. En el Imperio Romano, los títulos de propiedad estaban escritos por dentro y por fuera y eran sellados 7 veces. ¿Por qué eran sellados 7 veces? Porque eso garantizaba que solamente su destinatario pudiera leerlos y se pagaba con la muerte si algún sello de esos estaba roto, es decir, si alguien más miraba ese título de propiedad, si lo miraba violando la ley, porque no le correspondía a él, le correspondía solamente al destinatario. De manera que se toma esa figura porque este es el título de la propiedad de toda la creación, de toda la tierra. Jesucristo, nosotros sabemos que es Dios creador y que la palabra nos dice que también no solamente crió el cielo y la tierra, sino que toda la creación se sostiene por el poder de su diestra. De tal manera que todo lo que está hecho le corresponde a él. Existen dos condiciones por las cuales Jesucristo es dueño de la creación. Número 1, le corresponde como creador. Él hizo el cielo y la tierra en su voluntad absoluta. Eso lo declara Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 2, Jesucristo le pertenece esta tierra no solamente porque la crió, sino por la redención. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, abre el camino para que todo aquel que en Él crea sea redimido. Redención significa que uno tiene que pagar un precio muy alto por la libertad de un esclavo. Por supuesto, todos los que estábamos en el mundo sin conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos esclavos de Satanás. El Señor, con su muerte salvífica en la cruz del Calvario, paga a precio de sangre. No hay mayor rescate que ese. Eso significa redención. De manera que todo aquel que acepta a Cristo recibe el rescate por el pago que Él hizo. Pero eso también nos lleva a vamos a decirlo así, a una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados con ese precio de sangre, ahora le pertenecemos a Él. ¿Y para qué le pertenecemos a Él? Para andar en obras de justicia por amor a su nombre, para alabarle en espíritu y en verdad, para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. De manera que ese es el propósito de la redención. Entonces les decía que este es el documento de propiedad en el Imperio Romano, que es la figura que está tomando la palabra de Dios, escrito por dentro y por fuera. Por dentro estaban todas las condiciones para que todos los detalles, la letra pequeña, para que ese contrato se llevara a cabo. Y por fuera, en letras muy grandes, estaban condiciones generales, un resumen de todas las condiciones que estaban dentro. Entonces vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel, pues la Biblia no nos revela cómo se llama, quién es. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en el terreno de la especulación o de la inferencia. Simple y llanamente la Biblia no lo menciona. Y ya hemos visto al principio que donde la Biblia guarda silencio, nosotros debemos guardar silencio también. No especular. Gloria al Señor. Alguien que me lea Daniel capítulo 7.
Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. A ver qué nos dice. Libro de Daniel, profeta Daniel 7, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí las nubes del cielo y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces ahí vemos en esa figura el que se acerca como un hijo de hombre delante del anciano de días, que es el Padre. Jesucristo es el Hijo del Hombre que se acerca y se le entrega dominio, se le entrega toda autoridad sobre todos los reinos de esta tierra. Y cuando Él ejerza su reinado, que comienza con el reinado milenial en esta tierra, y posteriormente tendrá su reino en la eternidad, no tendrá fin. Hay muchos que no entienden eso. Hay un reino, que es el reino milenial de Jesucristo, suscrito aquí en la tierra. Durante 1000 años Él gobernará esta tierra desde el trono de David allá en Jerusalén. Una vez que se cumpla el reino terrenal, se vendrá el juicio del trono blanco, se harán los juicios y posteriormente la Biblia no dice más nada, porque comienza la eternidad con Cristo. De eso se trata. Y la autoridad que se le está dando se refiere a ese documento, es simbólico por supuesto, a esa imagen es simbólica. Se refiere a ese documento de propiedad que está escrito por dentro y por fuera. Ahora bien, nos dice en el versículo 12, hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Por supuesto, la respuesta es solamente a quien está dirigido ese documento puede desatar esos 7 sellos e ir leyendo el libro. Dice el 3, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, envuelve la totalidad de la creación, en toda la creación. Por eso dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Se recuerdan que cuando el arca que representaba la presencia de Dios era transportada de un lugar a otro, solamente los hijos de Aarón podían mirar allí, y si alguien más miraba caía muerto? Simplemente esa es la sombra de esto que estamos viendo nosotros acá. Aquello era la sombra, el reflejo de lo que en la eternidad se iba a producir. La presencia de Dios, y solamente Él, Jesucristo Dios, puede mirar ese libro y puede desatar esos sellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho. Juan, parece que Juan, o yo me parezco a él porque somos llorones los dos. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno, ahí está la condición, ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Solamente, ¿verdad?, el Rey de Reyes y Señor de Señores podía leer y mirar, porque solamente Él es digno, porque esa es la condición. Y si hacemos una mirada en toda la palabra de Dios, desde Adán, una vez que Adán cae, todos los hijos de Adán, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, desde el punto de vista de la carne, pues no hubo ninguno digno.
David no fue digno. Samuel no fue digno. Saúl no fue digno. No hubo ninguno creado que tuviese esa dignidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo, quien no es criado, sino engendrado, nacido del Padre. Amén. Es el que tiene toda dignidad. Y esa dignidad la toma Él en la cruz del Calvario. Porque cuando Adán peca contra Dios, cede la autoridad que Dios le había dado. Cuando Dios le dice que se enseñoree de todo lo que está debajo del sol, le está dando el título de propiedad del Edén. Porque Señor quiere decir dueño absoluto. Él tenía que ser la autoridad, recibía la autoridad delegada y del dueño absoluto del Edén. Pero una vez que cae bajo el engaño de Satanás, por cuanto le obedeciste a tu mujer, dice la palabra de Dios, es decir, no obedeciste a Dios, cedes legalmente cedió la autoridad, y por eso Satanás es nombrado en ese momento el príncipe de este mundo. Pero luego, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y posteriormente al tercer día resucita, dice el libro de Hebreos que el Señor entonces rescata, porque derrota al que tenía el imperio del pecado y de la muerte, a saber, a Satanás, el diablo. Lo derrota y toma el Señor toda autoridad que está representada justamente en este libro que está escrito por dentro y por fuera. Por lo tanto, el único digno es Él. Él fue el único que derrotó al que tenía el imperio de la muerte y del pecado, a saber, Satanás, según el libro de Hebreos. De manera que hay que reflexionar que no fue Pablo, no fue Pedro, no fue María, solamente Cristo es digno. Amén. Gloria al Señor. Y es algo muy claro, porque todos los hijos de Adán, dentro de los cuales nos incluimos desde el punto de vista carnal, tenemos una naturaleza caída. Y con la naturaleza caída no llenamos el requisito de la dignidad. Solamente el que es santo, santo e infinitamente santo es el que tiene esa dignidad. Gloria al Señor. Es interesante entender esto, porque si acaso tenemos duda de que Jesucristo es Dios, yo creo que con lo que nos explica Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, pero es la revelación de Jesucristo como Dios y como juez, ya no como el Cordero inmolado, como el Cordero humilde que se presentó para que lo llevaran al matadero, para que su boca no se abriera, para soportar una legión romana que le desfiguró el rostro a punta de golpes. Ya no es ese Cristo. Ahora Jesucristo no está crucificado y raquítico en una cruz. Ahora está como juez y como Dios a la diestra del Padre. Eso es necesario, que nos borremos esas viejas imágenes de nuestra mente. Gloria a Dios. Entonces, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno, que es la condición, de abrir el libro, ni de mirarlo siquiera, ¿verdad? Dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, es decir, si nosotros en el capítulo 4 entendimos que los ancianos representan a la iglesia, entonces uno de estos santos que representan a los ancianos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Nosotros sabemos que eso es un lenguaje figurado, es un lenguaje simbólico, que el león representa majestad, representa fuerza, nobleza y poder. Por eso utiliza esa imagen. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, según la carne, un descendiente de David. Está dando, vamos a decir, las claves para que identifiquemos quién es la persona, a quién nos estamos refiriendo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos.
Ahora es interesante que Él desate esos 7 sellos porque necesitamos conocer qué es lo que está escrito en ese libro. ¿Qué es lo que está allí? Es muy importante para la iglesia y para toda la creación. Dice el versículo 6, y miré, ahí está la visión, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, fíjense una cosa, no podemos negar que desde el capítulo 4, luego capítulo 5, se está desarrollando la escena en el cielo. ¿Por qué? Porque se está contemplando el trono de Dios, que no está sino en el cielo, no está ubicado en otro lugar. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que sabemos que son querubines, cuya función es estar alrededor del trono de Dios guardando su santidad, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, en medio de la iglesia que ahora está en el cielo, porque ya sucedió el rapto de la iglesia. Por eso están en el cielo. Estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, la imagen del cordero nos muestra o nos recuerda el cordero pascual. Aquel cordero, como lo llamó Juan el Bautista, es allí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recordando también a la Pascua, cuando allá en Egipto se colocó la sangre de un animal sobre el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de Israel. Y nosotros estamos cubiertos por esa sangre, que es un lenguaje simbólico. No es que estamos llenos de sangre por fuera, sino cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí en esta iglesia tenemos que tener comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que la sangre de Jesucristo, que no es un amuleto, sino que tiene un efecto, nos limpie de todo pecado. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Vamos a leer Juan, capítulo 15, versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, a ver qué nos dice. En caso de que usted no entienda algo, usted lo puede preguntar, no hay ningún problema. Eso sí, sujetos al tema que estamos tratando. De manera que el maestro no sea desviado fuera del tema y entonces el tiempo que necesitamos para explicar el libro sea quitado y sea desviado. El propósito que es el estudio del libro. Juan capítulo 15, versículo 15. Yo os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigo. Fíjense una cosa. Ya no les llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos está revelando las cosas que han de suceder después de estas, después del rapto de la iglesia, después que la iglesia se va de esta tierra. ¿Y por qué nos la revela? Porque somos sus amigos. Ya no somos siervos, somos amigos, estamos en esa condición. Y en este capítulo, esos amigos están representados por los 24 ancianos. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha, vuelve a hacer hincapié el Espíritu Santo, que es en la mano derecha. ¿Se acuerdan también cuando dice que estaban allí los corderos y a uno los puso a la derecha y a otro los puso a la izquierda? Los cabritos, los corderos. ¿Verdad? Los cabritos. Ajá.
¿Por qué? Porque los que están a la derecha están aprobados y los que están a la izquierda simbólicamente están rechazados. ¿Eh? Entonces, eso de que está a la mano derecha es una aprobación. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, proskeneo en griego, postrarse para adorar a una autoridad superior. Es lo que quiere decir el vocablo griego. Entonces, comienza un acto de adoración. Y nosotros sabemos que nuestras rodillas, y toda rodilla, tendrá que doblarse delante de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, en señal de adoración, autoridad y poder. Y poder, porque aunque no quieran doblar sus rodillas, van a tener que doblarlas. Gloria a Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por supuesto, se arrodillan. Las arpas representan la adoración celestial. No es que literalmente tienen una arpita, como salen por ahí unos angelitos tocando arpas, no, sino que en el vocablo figurado rinden adoración. Desde que se arrodillaron, ya ahí lo que hay es adoración. Entonces dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. El incienso terrenal, ¿por qué se toma esa figura? El incienso terrenal venía de Egipto, una planta de Egipto, y valía tanto como el oro. Es decir, es algo de sumo valor. Estoy simplemente apelando al conocimiento humano para que podamos darle el valor que la Biblia quiere darle al incienso. Entonces, si el incienso humano que venía de Egipto tenía un valor, era de tanto valor como el oro, lo que quiere decir la palabra de Dios es que las oraciones de los santos tienen tanto valor como ese incienso terrenal que fue comparado con el valor del oro. Y por supuesto, si son las oraciones de los santos, son las oraciones de esos 24 ancianos que están allí en la presencia de Dios, que representan a la iglesia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Es decir, en esa adoración que están haciendo, postrados delante del trono de Dios, el contenido del canto es una alabanza por la redención. ¿La redención de quién? La redención de la iglesia de Jesucristo, que está allí en su presencia. Y la redención de esta tierra, que pronto, en ese momento, pues más adelante tendrá que desaparecer, para que vengan nuevos cielos y nueva tierra, nuevas tierras. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Fíjense lo que dice el canto, ese es el contenido del canto. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta es la Iglesia Universal. De todo linaje. Quiere decir, también puede decir de toda etnia, de toda la raza, de todo lo que fue los seres humanos que fuimos criados en este mundo, de todo
de todos aquellos que desde el inicio de la iglesia, el día de Pentecostés, hasta este momento que se está reflejando en el capítulo 5, están delante del trono de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 21 y 28. A ver qué nos dice con relación a lo que estamos estudiando. Romanos capítulo 8, versículo 21 al 28. ¿El 21-28? Sí, dice 8, 21 al 28. Dice. Dice así. Porque también la creación misma será libertada de la cautividad de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperando? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Dice 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Fíjese el momento histórico de las dos cosas. Romanos 8, del 21 al 28, lo primero que nos recuerda es que la naturaleza gime aún esperando el día de su redención. Y nosotros también, dice Pablo, la iglesia de Jesucristo espera el día de su redención, aunque tenemos la primicia del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros no dejamos de sufrir esperando que todo esto termine. Y el momento histórico que refleja Apocalipsis es: ese momento acaba de llegar. Ahora la iglesia de Jesucristo está en el cielo celebrando el día de su redención. ¿Cómo lo celebra? Postrados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y alabándolo y adorándolo con un cántico nuevo que recuerda lo que acabamos de leer. Que en un momento en esta tierra nosotros clamamos y le dijimos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que esto va a dejar de suceder? ¿Cuándo es que vamos a estar en tu presencia? Ese momento ha llegado en este texto de Apocalipsis capítulo 5. Si usted necesita alguna otra cosa, usted me lo pregunta. Pero yo creo que está claro. Gloria a Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
Mira, la explicación de la redención es tan bella que uno tiene que transportarse al tiempo de la esclavitud. Y en el tiempo de la esclavitud había lo que se llamaba el mercado de esclavos. Y en el mercado de esclavos, cada uno de esos esclavos tenía un precio que muchas veces era un precio menor que lo que había que pagar por un animal. Fíjense cómo se denigraba al ser humano. Entonces, si había alguien, porque justamente los niños eran vendidos aparte de sus padres y había una disociación de la familia, pero si había alguien que quería redimir, esa palabra viene de la antigüedad, y redimir es que si yo quería salvar a esa familia, yo tenía que pagar el doble o el triple por la libertad de cada uno de esos esclavos. Pero si había alguien que teniendo un buen corazón y suficiente dinero pagaba lo que se exigía, entonces se le daba la libertad, él compraba su libertad, los redimía, les compraba la libertad. Y después que compraba la libertad, decidía aquel esclavo o la familia de esclavos que había sido redimida, libertado, si se quedaban con ese señor sirviéndoles, ya no como esclavos, sino como siervos, voluntariamente cedían su voluntad para servir a ese señor, o si se querían ir y hacían su vida aparte. Lo que dicen muchos historiadores es que la gran mayoría se quedaba en la casa de su señor. Eso fue lo que hizo José. Esto, ajá, amén, hermano. Sí, que eso fue lo que hizo José en la casa de Potifar. Sabe que fue vendido por su hermano. Lo llevaron, Potifar lo compró, vivía en la casa de él y ya sabemos la historia que tuvo que salir por la razón, pero le fue fiel a quien lo redimió, a quien pagó un precio. Bueno, entonces eso implica que como el Señor nos compró a precio de sangre, que es lo que se está celebrando aquí, lo están adorando con arpas, que significa la adoración continua, por esa redención, eso significa que nosotros voluntariamente, el día que nosotros dimos, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no porque no tengamos pecado, no porque no tengamos errores, sino que vimos a Cristo y entendimos que Él nos había comprado a precio de sangre. Y por lo tanto ahora somos redimidos. Porque la gente dice que esos evangélicos creen que es que ellos son los mejores del mundo. Y a mí, y lo puedo decir personal, cometo mis errores, hermano, cometo mis pecados, porque soy un hombre imperfecto con una naturaleza caída, lo cual no justifica que se haga, pero lo he hecho y lo hago. Entonces de una vez me señalan, y tú no eres evangélico, y tú no eres el que predica, y tú no eres el que enseña. ¿De dónde viene ese señalamiento? Por supuesto no viene de nuestro Señor. Pero yo aprendí hace muchos años por la palabra, cuando dice la palabra que Él llevó nuestros pecados y por su llaga en singular hemos sido nosotros sanados. Cuando viene el enemigo a acusarme sobre mis defectos, sobre mis pecados, yo le digo, bueno, anda a pelear con Jesucristo. Porque Jesucristo dice en tiempo pasado que Él los llevó. Y si Él los llevó, ya no los tengo yo. Así que es una de las armas principales, me lo enseñó mi primer pastor, que usa Satanás, es el cargo de conciencia. Así que ese cargo de conciencia que tú me quieres poner a mí, pelea con Jesucristo, Él te venció en la cruz del Calvario. Y de esa manera prosigo adelante. Como dijo Pablo, no es que lo logre todo, ni lo haya logrado, pero trato en lo posible de seguir adelante. Porque siempre va a haber alguien que nos acusa. Siempre ese dedo acusador. Y eso que tú predicas, y eso que tú enseñas. Bueno, vivo luchando contra mi naturaleza caída, del día que esté en su presencia.
Gloria a Dios. Dice el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. La pregunta es esa, le preguntamos al versículo, ¿de quién se está hablando que son reyes y sacerdotes? Que reinarán en esta tierra junto con Jesucristo. Eso está hablando primeramente del reino milenial de Jesucristo y posteriormente de la eternidad. Señores, de los 24 ancianos que están allí, de eso es que se viene hablando, ese es el texto, ese es el contexto. Entonces, y nos ha hecho, dicen esos 24 ancianos representando la iglesia, para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y se está cumpliendo la promesa y la afirmación que Jesucristo hizo cuando dijo ustedes, señalando a cada uno de nosotros, a la iglesia de Jesucristo, ustedes son linaje escogido, pueblo comprado a precio de sangre, redimidos, reyes y sacerdotes. Por eso hay 24 tronos allí, donde se sentará la iglesia, porque tienen autoridad de parte del que está sentado en el trono. Yo no sé si a usted lo emociona eso. A mí sí. A mí sí me emociona. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, que son los querubines, y de los ancianos, la iglesia. Y su número era millones de millones. En aquella traducción que yo tengo de 1830, dice midriadas de midriadas, es decir, es un número incalculable. Esos millones de millones, simplemente para que nos demos cuenta que es un número incalculable de seres angélicos, la creación invisible, que están allí delante de la adoración que la iglesia le está haciendo a nuestro Señor Jesucristo por habernos redimido. Gloria a Dios. Dice el versículo 12, vuelvo al 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se le está entregando a Jesucristo de parte del anciano de Días, que leímos por allá en Daniel, todo el poder. Y no solamente para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, sino para ejercer juicio sobre esta tierra. Allí se está proclamando Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un acto solemne lo que allí se está produciendo, y la iglesia está involucrada para que se cumpla lo que él dijo. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos con el tiempo? El pendiente. No, yo creo que le da tiempo a terminarlo. Okay. Dice el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, es decir, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Se resume en esas palabras toda la creación. Toda la creación. Y toda la creación por la eternidad. ¿Verdad? Por los siglos de los siglos. Esa expresión. Dice el capítulo 14, el versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5 están interconectados porque la adoración en el cielo con los 24 ancianos comienza en el capítulo 4.
quiero decirles que siempre debemos tener pendiente que en la escritura original no hay capítulos ni hay versículos, sino que todo es corrido para que no se pierda la continuidad de la idea. Es muy bueno que lo dividieron en capítulos y en versículos y por eso hasta ahorita los tenemos así, pero hay momentos en que se interrumpe la idea y tenemos que volver al versículo anterior para poder continuar con el conocimiento sin que se interrumpa. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hasta aquí lo que Dios nos ha dado en el capítulo 5. Para el próximo martes, si es la voluntad de Dios, tendremos el capítulo 6, porque allí veremos el inicio de la gran tribulación. Gloria a Dios. Y entonces tendremos que considerar eso, porque hay muchas personas que dicen que ya el capítulo 6 se está desarrollando en estos momentos. No es así. Pero usted lo ha visto en las redes sociales, ¿verdad? Sí. La gente que le pide el like. Bueno, hasta aquí, Dios le bendiga, Dios les guarde. O sea, que van saltando, dejando Gloria a cosas. Dios. Amén.